Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en una nueva instancia semanal. Para esta semana no vamos a ver un micro teaching, sino que, bueno, vamos a trabajar con uno de los ejemplos propuestos en la unidad 3, sí, donde se ve el modelo relacional. La semana que viene vamos a ver el micro teaching correspondiente a la unidad 4. Bueno, entonces en este ejercicio lo vamos a leer primero, después vamos a ver la propuesta de solución eh, dada por la cátedra y después vamos a analizar algunas variantes. Bueno, el ejercicio es para la gestión de una biblioteca. El contexto es una biblioteca local que quiere digitalizar su sistema de préstamos. Requerimientos: de cada libro se debe guardar el ISBN, que es único, el título, el año y la editorial. De cada autor se necesita el nombre, la nacionalidad y la fecha de nacimiento. Un libro es escrito por uno o varios autores y un autor puede haber escrito varios libros. De los socios se registra el DNI, nombre, dirección y teléfono. Un socio puede realizar muchos préstamos a lo largo del tiempo. Un préstamo involucra un solo libro y un solo socio. Es necesario registrar la fecha de salida y la fecha de devolución. Consigna para el alumno: identificar las entidades y sus atributos, ¿sí? Determinar las claves primarias, establecer las relaciones y sus cardinalidades. Entonces, de acuerdo a lo que nos plantea el enunciado, podemos inferir que vamos a trabajar con una entidad libro. Lo describimos como entidad porque tenemos elementos, información que guardar sobre esa entidad, como son los datos del ISBN, el título, el año y la editorial. De cada autor, que también será otra entidad, se necesita nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento. Y acá tenemos un dato, ¿sí? Nos habla de la relación que existe entre libros y autores. Entonces nos dice que un libro puede ser escrito por uno o varios autores, lo que nos determina la cardinalidad entre libro y autor, ¿sí? O sea, un libro escrito por varios autores. Leído así, es una relación de uno a n. Y por otro lado, un autor puede haber escrito varios libros, entonces un autor hacia libros también es una relación 1 a n, con lo cual nos da una relación entre libro y autor de n a n. ¿Sí? Eso es la cardinalidad. Bien, ¿qué características tienen estas relaciones n a m o n a n o infinito infinito? Que para poder pasarlas al modelo relacional vamos a necesitar lo que se llama una tabla intermedia o tabla de ruptura. Esta tabla en particular va a necesitar contar con la clave primaria de cada una de las entidades que intervienen y puede o no tener em, atributos adicionales, ¿sí? Entonces, en principio, podríamos tener en la entidad, le podemos poner a la relación de nombre libro-autor, por ejemplo, donde vamos a tener el ID del libro y el ID del autor. Si quisiéramos, podríamos agregar algún atributo adicional a esa tabla, como por ejemplo puede ser qué capítulos escribió ese autor, ¿sí? Dentro del libro, o un atributo de observaciones, si fue una participación, si fue coautor, eh, datos adicionales inherentes a esa relación, que no le pertenecen al libro y no le pertenecen al autor, sino que le pertenecen a la relación. Después de los socios, sí, que es otra de las entidades principales, se registra el DNI, el nombre, la dirección y el teléfono, y el socio puede realizar muchos préstamos a lo largo del tiempo. Entonces tenemos la relación entre socios y libros, sí, que se da a través de los préstamos. Decimos que un préstamo involucra a un solo libro y un solo socio, ¿sí? Es necesario registrar la fecha de salida y la fecha de devolución. Vamos a ver cómo plasmamos esto. Entonces, la solución propuesta por la cátedra, ¿sí? Acá identificamos, por ejemplo, que ISBN, como es un dato que no se repite, lo podemos considerar primary key.
¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta que hay atributos que son compuestos, ¿sí? Entonces que a los atributos compuestos es conveniente desglosarlos en atributos más simples, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta si aparecen atributos multivaluados, porque esos atributos los tenemos que aislar a otra tabla, ¿sí? Por ejemplo, autor, ¿sí? Tenemos el ID de autor como primary key. Tenemos un nombre que a pesar de que sea un nombre que involucre varias palabras, es un atributo simple, no es un atributo eh, compuesto, ¿sí? Y que tampoco es un atributo multivaluado, sino que es un atributo atómico. Bueno, tenemos la nacionalidad y la fecha de nacimiento. Y después tenemos para el socio el DNI como primary key, el nombre que lo podemos identificar como compuesto, perdón, en autor también. Me parece que ahí me mezclé pensando en el título del libro. No, perdón. Entonces, en autor y socio tenemos el nombre que lo podemos descomponer porque es un atributo compuesto, sí no es multivaluado, pero es compuesto, entonces lo podemos desglosar y dirección lo mismo. El teléfono lo podríamos considerar multivaluado si es necesario que guardemos más de un número de teléfono. Si no es necesario que guardemos más de un número de teléfono, lo podemos considerar como monovaluado, ¿sí? O atómico. Bueno, las relaciones, entonces tenemos las relaciones NM entre libro y autor, ¿sí? Entonces esto lo vemos reflejado acá, entre libro y autor, y préstamo NM entre socio y libro, ¿sí? Porque decimos que un libro, acá debería estar, perdón, entre libro y socio. Ahora lo vamos a ver en Workbench. Bueno, tenemos un libro puede ser prestado a múltiples socios en distintos préstamos, ¿sí? Y un socio puede adquirir muchos libros en distintos préstamos. Entonces acá tendríamos una relación NM entre libro y socio, ¿sí? Entonces esto sería una relación que también tenemos que resolver mediante una tabla intermedia. Entonces, bueno, para que nos familiaricemos con el uso de Workbench, por ejemplo, yo acá creé un nuevo esquema, ¿sí? Una nueva base de datos que llamé biblioteca simple, donde vamos a ver, por ejemplo, que tenemos la tabla autor, ¿sí? Acá es muy sencillo, si nosotros queremos agregar un nuevo esquema o una nueva base de datos, nos vamos a este botón, acá ponemos el nombre que le queremos dar, ¿sí? Vamos a suponer Biblio. Bueno, yo acá le voy a poner borrar para acordarme que esto fue un ejemplo y nada más. Acá voy a apply, ¿sí? Acá me muestra cómo sería la sentencia en SQL, que es algo que vamos a ver en profundidad, pero que algo fuimos introduciendo, ¿sí? Create schema y el nombre de la base de datos. Y, perdón, que acá no veo, ahí está, apply y finish. ¿Sí? Entonces acá nos creó la base de datos biblioborrar. Si vamos a tables, ahí con botón derecho podemos poner create table, ¿sí? Y acá ponemos el nombre de la tabla. En este caso, si quisiéramos poner libros, yo ya lo tengo creado por una cuestión de tiempo, pero lo haríamos de esta manera. Acá el nombre de la tabla, ¿sí? Y por ejemplo tenemos el ISBN que para nosotros va a ser primary key y que no puede incorporar, que no puede ser nulo, no es autoincremental porque no va aumentando de uno en uno, sino que es un número dado. ¿Sí? Esto acá habría que definir, yo no me acuerdo si los ISBN son enteros o son variables de tipo char o de algún otro tipo. Bueno, acá tendríamos título. Acá tendríamos, por ejemplo, ¿qué otro dato tenía el libro? Tenía año y editorial. Esto es para mostrarles cómo se hace una tabla sencillamente. A editorial lo vamos a poner como entero, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Porque lo voy a relacionar con una tabla de editoriales. Entonces acá vamos a apply.
nos muestra cómo sería la sentencia en SQL para crear esa tabla, ¿sí? Ponemos apply y finish, ¿sí? Vamos a suponer que queremos crear otra tabla, que es la tabla editoriales. Entonces vamos a botón derecho, create table, y acá vamos a ponerle, por ejemplo, de nombre editoriales, donde tenemos un ID de editorial, que lo podemos poner como entero, primary key y que sea autoincremental, y si quisiéramos el nombre de la editorial. Y ahí estamos. Entonces, para hacer la relación entre libros y editoriales, vamos a la tabla libros, ¿sí? Acá nos fijamos que editorial actúa como clave foránea, como foreign key. Y si es importante, no necesariamente que se llamen igual, si el campo editorial, fíjense, en la tabla editoriales se llama nombre y en la tabla libros se llama editorial, ¿sí? Pero es importante que sea del mismo tipo de dato y longitud. Entonces vamos acá a la parte de Foreign Keys. Acá bueno, es el nombre que le ponemos, le queremos poner a esa clave. Yo normalmente le pongo el nombre de la tabla origen y el nombre de la tabla destino. Entonces esta es la tabla libros, esta es para mí, es el Foreign Key, yo le pongo de nombre libro editorial. Entonces la tabla referenciada es la tabla editoriales. La columna, ¿sí? que va a referir, digamos, dentro de la tabla libro que se va a referir a la editorial, es la que se llama editorial. Y dentro de la tabla editoriales, ¿a qué columna se va a referir? A la columna ID editorial. Ahí pongo apply, apply, finish. Y fíjense que ahora cuando volvemos a la tabla libros, ahora esperen que vamos a actualizar, voy a ir cerrando y vuelvo a abrir. Entonces vamos acá a la tabla libros, ¿sí? Y tenemos, perdón, vamos acá, ahí estamos. Y fíjense que el rombito que está al lado de editorial tiene otro color, ¿sí? Esto es cuando se trata de una clave foránea o una clave externa. Y fíjense que al lado de ISBN tenemos una llave que eso indica que es clave principal, ¿sí? Que es primary key. Bueno, en el ejercicio propuesto, vamos a ver, yo lo había armado acá como biblioteca simple. Tenemos la tabla autor, ¿sí? Donde tenemos idea de autor. Yo desglosé esto que les decía hoy, el nombre y el apellido, la nacionalidad y la fecha de nacimiento, ¿sí? Los datos que separé son nombre y apellido, ya que era un dato compuesto. Bueno, vamos acá esto quedó mal armado, el query. Bueno, vamos a ver las tablas principales primero, la tabla libro. La tabla libro tiene un ISBN, un título, un año y un editorial. En este caso no hice el desglose con otra editorial para no cargar tantas tablas. La tabla préstamo, sí, que acá vemos que tenemos una clave foránea, ¿sí? Donde tengo el ID de socio, ¿sí? Y acá, ¿por qué no tengo el ID de libro? Porque yo quería agregarle una vueltita más de tuerca a este ejercicio y puse que en un préstamo se puedan incluir varios libros. Entonces, si en un préstamo se pueden incluir varios libros, ¿sí? La relación o sea, vamos a ver, un libro puede estar incluido en varios préstamos y en un préstamo varios libros. Quiere decir que tiene que haber una tabla intermedia entre libros y préstamos. Entonces, en ID de préstamo, en la tabla préstamos tengo el ID de socio como clave foránea para saber a qué socio le hice qué préstamo. Pero entre préstamos y libros dijimos que también va a haber una tabla intermedia que es la tabla detalle de préstamo. Entonces tenemos el ID de préstamo y el ID del libro. Por conveniencia, yo hice que el préstamo, fíjense que lo vemos acá, tenga su fecha de retiro y fecha de devolución. ¿Qué quiere decir? Que hay una sola fecha de retiro y una sola fecha de devolución correspondiente a todo el préstamo.
Si yo quisiera que, vamos a suponer que en un préstamo, un socio se lleva 3 libros y cada libro pueda ser devuelto en distintas fechas, tendría que agregar en detalle de préstamo la fecha de retiro y la fecha de devolución y quitarla de préstamo. No la puedo poner en los dos lugares. Si la pongo en préstamo, asumo que los 3 libros que retira los tiene que devolver todos a la misma fecha. Y si yo quiero que cada libro pueda ser devuelto en una fecha particular, distinta, lo puedo agregar como dato dentro de detalle préstamo. ¿Se entiende? Y bueno, y podríamos después establecer como condición que una vez que estén devueltos los tres libros, ahí el préstamo se cierre. Eso lo tendríamos que hacer probablemente con programación, ¿sí? Pero bueno, sería otra fecha, otra posibilidad de darle al usuario que devuelva los libros en distintas fechas y que el préstamo esté cerrado una vez que se devolvieron todos los libros. Bien, después dijimos, la tabla autor y libro, ¿sí? Donde tenemos el ID de autor, el ID del libro y podríamos poner capítulos, lo podemos poner como char, ¿sí? Si pusiéramos los capítulos, ¿por qué lo ponemos como char? Porque podemos poner, por ejemplo, hizo el capítulo 1,2,8,25. Si esto ya fuera multivaluado, ¿qué pasa? Lo tenemos que aislar en otra tabla, porque recuerden que en cada tabla tiene que haber valores atómicos, ¿sí? Tenemos que tratar para que después cuando apliquemos normalización no haya campos multivaluados. Lo podemos dejar, ahí estamos. Bien, entonces ya vimos la tabla autor libro, la tabla detalle préstamo que está entre préstamos y libros, ¿sí? Le podríamos haber puesto un nombre alusivo. Tenemos la tabla libro, la tabla préstamo y la tabla socio. Si vamos acá a Database Reverse bueno, ahí vamos a presionamos Next, Next y acá elegimos cuál es la base de datos para la que queremos hacer la ingeniería inversa. Vamos a biblioteca simple, ponemos Next, Next, Execute y ahí está, Finish. Y acá nos fijamos, ¿sí? ¿Cómo nos quedó? Nos quedó por un lado la tabla libro. Vamos a tratar de despejar un poco las flechas. Tenemos autor, libro y la tabla autor. ¿Sí? Después tenemos entre libro y préstamo, tenemos detalle préstamo. Después tenemos socio y tenemos préstamo. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos que esta es una forma de resolver las relaciones infinito-infinito que sucedían entre autor y libro con una tabla intermedia, entre libro y préstamo, ¿sí? Esto va más allá de lo que pedía el enunciado. Por eso, si ya recibieron sus correcciones, vieron que está bien y que por allí yo les he hecho alguna observación respecto de que piensen en otras posibilidades, que un préstamo incluya varios libros, pero no era requisito para resolver este trabajo práctico. Bueno, como comentario adicional, cuando vayan a subir diagramas, sí, es importante que se vean todos los campos. Cuando uno sube solamente el diagrama, es importante, sí, para que yo pueda ver todos los atributos que incluyeron dentro de cada una de las tablas, ¿sí? Y acá tendríamos entonces el modelo relacional. Bueno, esto fue cortito, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Espero que haya sido de claridad y que, bueno, que ante cualquier duda ya saben que pueden escribirme en el momento que necesiten para que yo los pueda acompañar en este proceso. Bueno, dejo de compartir, voy a detener la grabación. Ahí estamos. Muchas gracias.